reto número 5 de devocional. El plan de hoy es estudiar un poco acerca de la vida de María Magdalena. Sin ninguna duda, pues es una historia bastante interesante porque a lo largo de todos los evangelios se encuentra a una mujer que fue gravemente herida desde su infancia, que la llevó a una serie de malas decisiones, pero que finalmente entendió que la mejor decisión es estar con Jesús. Así que ese va a ser pues básicamente nuestro estudio para hoy. Así que abroche su cinturón y prepárese porque el tema hoy va a ser de gran beneficio para todos nosotros y de inspiración para nuestras vidas espirituales. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias por la inspiración que tenemos en las diferentes historias protagonizadas por mujeres valientes, esforzadas, mujeres que perseveraron a pesar de las dificultades. Y hoy, Señor, traes esas historias a nosotros para que no solamente nos inspiren a ser mejores personas, pero también son historias que nos animan a creer que tú tienes el poder de transformar nuestra historia y hacernos nuevas vidas. Padre, gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Guárdanos y habla a nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ustedes saben, pues nosotros comúnmente nombramos a esta María como María Magdalena, eh, pero originalmente pues ese no fue el nombre de ella. El nombre de María, pues sí era María, pues porque ese era básicamente su nombre que le colocaron cuando ella era niña, pero lo que cuenta la historia, por lo menos la historia no bíblica, porque esto no está dentro de los evangelios, es que María al parecer temprano en su adolescencia fue violada o por lo menos fue maltratada por algún líder religioso que al parecer, pues, según como algunas comparaciones que uno tiene con otras historias de la Biblia, dentro del mismo contexto de María, al parecer fue Simón el que tiempo después se encuentra con Jesús y le hace una fiesta a él, a Cristo y todo lo demás, pero el punto es que al parecer María era una niña que cuidaba de la casa de Simón, le hacía aseo, al parecer, y pues él se aprovechó pues de su influencia y pues trató de maltratarla o de aprovecharse de ella. El caso es que ella al parecer pierde como ante la sociedad lo más valioso que era en ese entonces su virginidad y su posición pura de mujer y ella huye. Recuerden ustedes que la historia de María Magdalena está relacionada con la historia de Lázaro y la historia de Marta, porque ellos tres, Marta, Lázaro y María, pues eran hermanos. El punto aquí es que cuando María en su adolescencia huye, producto pues de esa experiencia traumática con Simón, al parecer eso es lo que por lo menos la historia extra bíblica nos ayuda a entender. Pues María huye, ella originalmente era de una aldea pequeña llamada Betania, pero huye un poquito más al norte, que es donde queda Galilea, y hay un puerto alrededor del mar de Galilea o el lago de Genezaret, que básicamente es el mismo, un puerto que se llama Magdala. Este puerto llamado pues Magdala, era un puerto muy común porque muchas de las personas que navegaban en el mar o en el lago de Galilea y muchas de las personas que pescaban y comercializaban pues diferentes productos llegaban a ese puerto y ahí pues habían muchas mujeres prostitutas o rameras, como le llaman en el contexto bíblico. Entonces María llega a ese puerto huyendo básicamente y en ese puerto ella, en esencia, se prostituye. Fue una experiencia de muchos años en donde María eh, llegó a, pues, a entregar su cuerpo por dinero, tratando de saciar esa necesidad que tenía en su corazón. Y pues llegó a ser tan buena en su trabajo que la gente la llegó a conocer como la mujer más apetecida de Magdala. O el nombre artístico que finalmente ella se granjeó fue María Magdalena.
Y pues ese nombre fue justamente por eso, porque llegó al puerto de Magdala, donde pues allá tristemente pues entregó su vida pues a esta práctica y finalmente así era como ella la conocía, María Magdalena. El registro bíblico nos dice en Lucas capítulo 8, y yo quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias ese texto, Lucas capítulo 8, verso 1 y 2, porque aquí aparece Jesús en la vida de María y aquí de paso quiero invitarles a que vayamos pensando nosotros mismos cuál ha sido ese momento en donde Jesús nos ha visitado a nosotros. Porque sin dudar, quizás nuestras vidas no son como la de María o la de algunas otras personajes bíblicos que hemos estudiado durante estos retos, pero sí podemos rememorar aquellos momentos en donde Cristo ha tocado en la puerta de nuestros corazones. Eh, Podemos reflexionar en aquellos momentos cuando quizás estábamos lejos de la esperanza en Dios, estábamos quizás tristes o con un sentimiento de carga o de tristeza o que creíamos que no había esperanza para nosotros y Cristo llegó. Podemos desde ahora ir pensando porque justamente en eso se va a tratar el reto al final de nuestro devocional de hoy. Pero quiero que vayamos a Lucas capítulo 8, verso 1 y 2. Dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y por todas las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Y lo que es especial aquí, pues, es ver cómo Jesús no solamente se enfocó en las grandes ciudades de su época, como quizás Jerusalén, Capernaum, pues era una ciudad relativamente, pues, también grandecita, pero también se enfocó en las aldeas, se enfocó en aquellos lugares donde aparentemente, pues, uno pensaría no hay mucha gente que buscar, no hay muchos interesados, muchos adeptos, pero Jesús se enfocó no solamente en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas. Y ahí Jesús va porque tenía una cita especial con alguien. Y esa cita especial pues era con María Magdalena. El verso 2 dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, pues habían estado ahí. Y entre esas María, que se llamaba María Magdalena, o le decían María Magdalena, a la cual le habían sacado o hecho salir 7 demonios. Pues es bien profundo esto porque cuando nosotros reflexionamos en lo que significa el pecado en la vida de una mujer o en la vida de un ser humano, particularmente hoy con María Magdalena, a veces nosotros asociamos el pecado a simplemente una decisión voluntaria de hacer algo malo, ¿verdad? Como, no sé, mentí, entonces es pecado. Y la cultura nos ha hecho establecer como niveles de pecado, ¿no? Los pecados que son medio malos, muy malos, o los pecados que son capitales, como llama la cultura, pues nos hacen a veces como pensar pecados que son demasiado grandes, demasiado pequeños. Pero en realidad, más allá de clasificar los pecados, para Dios en realidad los pecados son iguales. Y más allá de que el pecado sea igual o no, lo que está diciendo el texto bíblico es que el pecado a ti, por una simple decisión, nos hace llevar a un estado de esclavitud. Es decir, el estar quizás en pecado nos va a llevar a ser dominados por el enemigo o por Satanás. Lo que dice el texto bíblico es que María Magdalena quizás buscó en la prostitución huir del vacío que tenía en su corazón, pero lo que ella no se dio cuenta fue que ella estaba siendo ahora dominada por otra fuerza. Es decir, ya no era dominada por la fuerza de Dios, sino que ahora era dominada por la fuerza de los demonios. Y eso ella no lo percibía. Ahora, el texto bíblico de hoy nos dice que María no solamente es liberada, sino que ella entiende que finalmente ella estaba presa de los demonios. Ahora, eh, algo mucho más profundo en este sentido está en relación con la expresión 7 veces, porque lo que nosotros a veces pensamos aquí, pues tratando de leer el texto bíblico,
A veces pensamos, bueno, María fue expulsada de 7 demonios y sí, eventualmente pues tenía muchos demonios, pero lo que nosotros encontramos a lo largo de los evangelios es que Jesús no solamente visitó a María una sola vez. Al parecer, María fue liberada hoy por Cristo. Jesús se iba a otras ciudades, a otros lugares, y entonces Jesús volvía a Magdala o a Betania, porque María vivía entre Magdala y Betania, donde vivía su hermano Lázaro y Marta, y ella volvía a caer. Es decir, Jesús iba, la liberaba y luego Jesús se iba y luego ella volvía a sus malos hábitos y Jesús iba, la sanaba y volvía y la liberaba y entonces María cuando veía como que Jesús ya no estaba ahí al lado y no tenía la influencia positiva de Jesús, pues María recurría otra vez en sus malas prácticas y volvía a ser dominada por el enemigo. Y lo que dice el texto bíblico, y uno se da cuenta pues como en las experiencias posteriores, es que 7 veces Jesús visitó a María en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, y por 7 veces Jesús sacó a los demonios de la vida de María. Ahora, lo que es importante acá es entender el valor de la perseverancia, aun cuando usted está luchando por algo. Porque María quizás luchaba con algo que para ella era fácil volver a caer. Es decir, María hacía algo, sentía la influencia de Cristo, ella decía, Señor, perdóname, iba a Cristo, recibía el perdón, recibía la liberación. En cuanto Cristo se iba, ella volvía a caer, es decir, no tenía voluntad, como quizás un adicto. No tenía voluntad para decidir algo aparentemente y ella solo caía en el pecado, pero perseveraba, perseveró. Perseveró, incluso nosotros la vemos cuando ella está en la casa de su hermano y de su hermana, ya viviendo juntos, cuando Jesús va y se queda, quizás por un par de horas en esa casa, y Marta, su hermana, está haciendo aseo y hay pues como una reunión social ahí, Jesús se sentó en la sala, pues como a enseñar. María decide sentarse a los pies de Cristo en vez pues de estar ocupada haciendo aseo y Marta sí está pues como muy ocupada en los quehaceres y Marta le hace como el comentario a Jesús, hey, Jesús, dígale a mi hermana que yo estoy ocupada y que venga y me ayuda. Y entonces Jesús le dice, no, pero si esta mujer, o sea, María, ha escogido la mejor parte, la cual yo no se la voy a quitar. Y después decidió sentarse a mis pies y escuchar mi palabra. O sea, cuando nosotros encontramos a María, encontramos una María que es una María que aprende el valor de lo que es importante. No solamente el valor de la perseverancia, sino en qué perseverar. Porque uno en la vida puede aprender a ser perseverante aún en las cosas que le hacen daño. Pero María con el tiempo descubrió y aprendió a ser perseverante en aquellas cosas que valen la pena, en aquellas cosas que finalmente van a hacer que su vida sea transformada. Y eso es lo que nosotros encontramos en la vida de María, una mujer que trastabilló, una mujer que se cayó, una mujer que fue herida por las circunstancias, es decir, ella no escogió eso. Cuando yo era adolescente, ella fue víctima de las circunstancias, víctima de un hombre que también fue herido y se aprovechó de ella. Y también en muchas ocasiones, pues ella tomó malas decisiones, pues que finalmente era un ser humano adulto y tomó decisiones erradas, pero no se quedó ahí, perseveró y supo en qué perseverar. Y en eso nosotros podemos sacar muchas lecciones porque sin ninguna duda, pues nosotros también a veces nos hemos visto en circunstancias bastante similares. Ahora, quizás para ir finalizando nuestro espacio de reflexión, yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 20. También está en Lucas, capítulo 24, pero capaz, bueno, si quiere mejor vamos a Lucas, capítulo 24. Está en Juan 21 al 18, para que ustedes lo tengan de referencia, pero en esta oportunidad nos vamos a quedar en Lucas, capítulo 24, para quedarnos quizás en el mismo libro. Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. En realidad es del verso 1 al 12, en el capítulo 24, verso 1 al 12, pero nos vamos a enfocar quizás en los primeros versículos.
Lucas 24, 1 al 12 dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, aquí estamos hablando de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo pues resucitó, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres estaban allí. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto de aquí, se pararon junto a ellas dos varones vestidos con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es un momento especial, es primer día de la semana, Cristo murió el viernes, descansó el sábado en la tumba, es domingo y Cristo ha resucitado, los ángeles aparecen, hay mujeres que vienen a buscar el cuerpo de Cristo para embalsamarlo, para cuidarlo, eh, y pues aparecen los ángeles. Ahora, el verso 9 y 10 dice, y volvieron del sepulcro y vieron y dieron nuevas de todas las cosas que a los 11 lo que habían visto. Y el verso 10 dice, eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Quién estuvo ahí? María Magdalena. Y en el Evangelio de Juan, nosotros también encontramos que, pues esta María, pues es la misma María la cual Cristo había visitado varias veces, a quien le había sacado los demonios. Esta misma María estuvo en la cruz cuando Cristo estuvo colgado en el madero. Fue una María que perseveró, fue una María valiente, una María que frente a las circunstancias no se quedó ahí, una María que entendió que no podía vivir sin Cristo. Una María que aún Cristo estando muerto, ella quería estar cerca de él, en la cruz, en la tumba, y una María que por su perseverancia y por su amor fue la primera, entre los hombres y mujeres, fue la primera que logró ver a Jesús resucitado. Así que hermanos y amigos, amigas también que se unen a este reto y hermanas que están viendo este devocional, nuestra invitación hoy a nivel de reto es a que nosotros podamos grabar nuestro testimonio en capaz 40 segundos o quizás 30 segundos, un minuto máximo, y podamos contar a otros a través de una nota de WhatsApp lo que el Señor ha hecho por nosotros. Quizás no es nuestra historia tan grande y tan significativa como la de María, pero yo sí creo que hay un mensaje que dar a través de nuestra historia y nuestros testimonios. Así que asumamos el reto, grabémoslo, compartamos esta historia, nuestra historia personal con otros, una historia de valentía, de perseverancia y de amor, como lo hizo María Magdalena. Vamos a hacer una palabra de oración y entregar nuestras vidas a las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este espacio de reflexión, gracias por la oportunidad de aprender de ti. Señor, guárdanos durante este día y que la perseverancia y la resiliencia que tuvo María también esté en nuestras vidas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día para todos. Dios les